sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Justo como se los dije hace unos días, el hecho de que no tengamos noticias recientes sobre The Cook no significa que no estén juntos en este momento, y eso lo pudimos confirmar gracias al live que hicieron Jimin y Jungkook el pasado 13 de julio, donde además de mencionar que BTS volverá a vivir juntos, explicaron que los demás miembros se habían ido a recoger sus cosas a otro lugar, y que por eso ellos dos se habían quedado solos en la casa, lo que los llevó a hacer el live, mencionando también algunos detalles relacionados con Taekook que resultaron bastante interesantes. Principalmente, después de que comenzara la presentación de Hobi en Lollapalooza, Jimin estuvo atento a cada presentación desde el inicio. Él comentó que Hobi era XX genial, a lo que cuando Taehyun apareció le preguntó qué significa XX. Jimin le dijo que era una mala palabra, como si llamara a Hobi de una forma caliente, pero cuando le preguntó a Taehyun que si ya había terminado de hacer ejercicio y le dijo que se apurara para que vieran la presentación de Hobi juntos, Taehyun confirmó que ya iba en camino, porque se supone que ya había terminado. Minutos después, Taehyun publicó una historia en Weverse, mientras mostraba que estaba viendo la presentación de Hobi en el auto, al mismo tiempo que se dirigía probablemente a ver a Jimin, y lo que más nos llamó la atención fue que estaba literalmente usando dos teléfonos al mismo tiempo. Su propio celular era el que estaba grabándose a sí mismo, y el que estaba transmitiendo el show de Hobi probablemente pertenecía a otra persona de la que no tuvimos confirmación hasta ese mismo día. Ya que cuando Hobi presentó Mic Drop, Jimin subió a sus historias de Instagram que había apoyado a Hobi, quitándose su propio suéter, ya que Hobi no estaba usando nada debajo de su camisa abierta, y luego publicó un video de sí mismo, grabando la pantalla grande en donde estaba transmitiendo el show. Algunos dijeron que quien le había tomado esta foto a Jimin había sido Taehyun, quien llegó media hora después a su encuentro, y todos solo pudimos quedarnos preguntando a quién le pertenecía ese otro iPhone con funda negra que Taehyun estaba usando para ver el show de Hobi. Pero cuando Jimin y Jungkook hicieron live para hablarnos de que los miembros se habían ido para recoger sus cosas y vivir juntos en una casa después de mucho tiempo, y ellos aprovecharon a hacer live ya que se habían quedado solos, también nos resolvieron dudas que muchas personas tenían respecto a la cercanía de Taekook últimamente. Cuando Jimin dijo que Taehyun y Jungkook estaban haciendo ejercicio juntos, quedó claro que cuando Taehyun dijo que ya había terminado de entrenar, se refería a que él y Jungkook habían terminado desde hace mucho, ya que estaban juntos desde la mañana hasta la tarde que regresaron cuando Hobi se estaba presentando en Lollapalooza. Así que Jungkook comentó que había obtenido 6 donas de Krispy Kreme para él, a lo que Jimin volvió a comentar que ellos realmente hacían mucho ejercicio, y Jungkook siguió diciendo que como comió algo dulce, también deseaba algo salado, por lo que bajó a comer con Taehyun y obtuvo ramen para él mismo. Así que, teniendo en cuenta que cuando Taehyun le dijo a Jimin que ya había terminado, todo ese tiempo estuvo con Jungkook a su lado, demostrando que no importaba qué tanto opinen las personas o sus interacciones no sean públicas, el hecho de que estuvieran entrenando juntos desde temprano y comieran ramen después de eso, confirmaba nuestras sospechas de que su relación es privada pero no secreta. Lo que nos lleva a deducir que el teléfono que Taehyun estaba usando para ver dicho concierto en el auto era de Jungkook, pues recuerden que la funda de Taehyun actualmente es una con estampado de leopardo con un sticker de Nirvana, y aparentemente la funda de Jungkook es completamente negra, justo como se vio en todo el live, cuando Jungkook no pretendía dejar su celular, y además de ser los únicos miembros usando celulares de Apple, todos creíamos objetivamente que ambos teléfonos eran de Taehyun, hasta que salió Jungkook a decir que había comido con él después de entrenar. Así que cuando Taehyun dijo que iba en camino a encontrarse con Jimin para ver el concierto de Hobi, seguramente iban los dos en el mismo coche, viendo la transmisión de Hobi por YouTube en lo que llegaban a la casa compartida, y esto solo podía seguir confirmándonos que Taekook jamás se despegaba del otro, aunque no lo supiéramos a ciencia cierta, pues no necesitan actualizarnos a cada segundo sobre lo que están haciendo, mucho menos molestarse por la actitud juguetona de Jungkook con alguien a quien considera una de las personas más importantes para él. No cambia nada entre Taekook y deberían simplemente disfrutar del contenido que nos dan los demás, porque las inseguridades aquí no van. De todos modos, cuando comenzaron a hablar de que tendrían todo listo para la primavera del próximo año, Jimin dijo que eso le recordaba al live grupal pasado, donde le había dicho a Taehyun antes de que comenzara el live que dijera próxima primavera, y él estaba seguro de que lo diría bien, pero terminó pronunciando todo mal, así que Jimin y Jungkook comenzaron a reírse, mientras Jungkook dijo que pensó que Taehyun lo había hecho a propósito, pero su reacción al escuchar el nombre de Taehyun y recordar cómo los había hecho reír con sus ocurrencias fue una manera bonita de recordarlo a él.
Lo mismo que sucedió cuando Jungkook comentó que solía hacer muchas transmisiones antes, y la mayoría del tiempo terminaban cantando canciones en karaoke. Jimin le dijo que era la persona indicada para hacer ese tipo de live largos, ya que cuando él hablaba siempre se quedaba callado y balbuceaba, a lo que Jungkook comenzó a imitar a Jimin y Jimin se reía de sí mismo en esa situación. Pero cuando Jimin dijo que en el caso de Taehyun, él solo vendría y terminaría siendo su tata Mike, ellos comenzaron a imitar el típico gesto de Taehyun cuando se sentía tímido por alguna situación, lo que fue demasiado bonito porque ellos realmente sabían cómo hacerlo al estar tan acostumbrados a eso, pero el hecho de que Jungkook lo hiciera de esta forma y lo encontrara realmente adorable, solo podía pensar en siempre terminarían trayendo a Taehyun a la conversación en cada oportunidad que tuvieran. Pues cuando Jimin dijo que si Taehyun estuviera ahí, iría de inmediato a unirse a ellos. Jungkook preguntó que si ahora podía decir marcas en el live, recordando aquel live de 2021 cuando Taehyun comenzó a decir algunas marcas no patrocinadas, y causó risa entre ellos. Aquel live, por supuesto, donde Taehyun lo recibió con un short que parecía ropa interior, y Jungkook no podía dejar de ver sus largas piernas desnudas, a pesar de las pláticas que estaban teniendo en esa ocasión, como el guerrero más fuerte que siempre ha sido. Pero puedes ver su reacción al recordar esa ocasión y no pensar que realmente estaba trayendo esa agradable ocasión de una tensión que nadie pudo ignorar. De todos modos, justo cuando Jimin y Jungkook terminaron su live, Taehyun hizo uno propio, donde además de decir que su teléfono estaba en un 3% y solo quería hablar un poco con ARMY, admitió haber llegado a la casa después de cenar con un amigo que vivía en Los Ángeles, un minuto después de que Jimin y Jungkook terminaran su live, diciendo que no había tenido intención de hacer uno aparte, porque probablemente habría esperado llegar a tiempo para unirse a Jimin y Jungkook, pero llegó solo después de que lo terminaron. Lo curioso es que Taehyun realmente quiso hacer este live a pesar de que su teléfono se estaba descargando, para disipar cualquier rumor que hubiera sobre él y otra persona, donde pudieran inventar rumores de cita. Él mismo vino a decir que llegó a la casa después de comer con un amigo que vivía en Los Ángeles, al que no había visto hace mucho tiempo, por si se les ocurría inventar cosas que no eran ciertas sobre él, como siempre un paso adelante de los rumores que él ni siquiera topa. Así que probablemente pudimos haber tenido live de Jungkook si tan solo Taehyun hubiese llegado unos minutos antes, porque él mismo admitió haberlos visto en live, mientras cenaba con su amigo y nos quedábamos con la sensación de que esto pudo ser como aquella vez en 2021. Luego, cuando Taehyun terminó su live diciendo que se iría a bañar y a dormir, Jungkook inició otro live, pero esta vez completamente solo, diciendo que quería cantar algunas canciones para ARMY y haciendo el live más largo que tuvimos esa noche. Durante las canciones que estaba cantando en karaoke, mencionó que Taehyun era un amigo cercano a Park Hyun-sik y que a él también le caía muy bien, por lo que dijo que esta era una buena oportunidad para poner Hero de Park Hyun-sik. Anteriormente ya habíamos visto que Taekook había asistido con el resto de los miembros del WOGA Squad a la actuación de Park Hyun-sik, que también formaba parte de ese grupo de amigos. Luego Jungkook en una ocasión admitió haberle pedido su número de teléfono y volverse cercano también a él, porque los amigos de Taehyun también podían ser sus amigos, y como Taehyun lo había integrado hasta el punto de salir con ellos y no sentirse desplazado, fue la mejor forma de que Taehyun siempre buscaría integrarlo con sus amistades más cercanas. 태영이 형이 박효신 형님이랑 친하잖아요. 그래서 저도 박효신 형님 되게 좋아하는데 히어로라는 곡이 너무 좋더라고요. Jungkook incluso se la pasó colocando canciones que Taehyun ha amado y ha cantado también en otras ocasiones, lo que comprueba que siguen compartiendo y recomendándose música a pesar de todo. Luego, cuando Jungkook comenzó a escuchar la banda sonora de un K-drama al que Taehyun también había hecho canción, Jungkook simplemente no pudo retener los pensamientos que estaba teniendo, cuando colocó otra canción del K-drama y de repente dijo que Taehyun había hecho música para el drama, diciendo que su canción también había sido demasiado buena, pero la que estaba escuchando también estaba bien, como si quisiera dejar en claro que su favorita era la de Taehyun, pero podía admitir que otras canciones también sonaban lindas para su gusto, y el hecho de que quisiera dejarlo en claro fue incluso más valioso para los que estábamos escuchando cómo lo mencionaba cada que tenía la oportunidad, porque estos momentos son demasiado agradables de escuchar. Taehyun y Jungkook siguen viéndose y saliendo a comer sin importar lo que digan los demás. Su relación no se basa en lo que otros puedan ver, sino en lo que ellos quieran mostrar, y el hecho de que revelaran que estaban juntos cuando los demás fueron a hacer un día de compras demostraba lo fuerte que es su conexión. Taekook no necesita demostrar nada porque sus acciones hablan más que las palabras.